Bienvenidos de nuevo a otra semana del podcast en español, donde esta semana entrevistaremos a Carolina Clavel. Ella es miembro de Exchange Resources y nos va a explicar un poco sobre el proceso de un 1031 exchange. Entonces, aquí vamos. Hola Carolina, muchísimas gracias por estar aquí Hola. con nosotros y por darnos un poquito una explicación de lo que tú haces, lo que hace tu compañía Sí, claro. y pues empecemos, ¿no? Sí. Con la pregunta más frecuente yo creo que te hacen y la que más tiene peso, ¿no? O sea, ¿qué es un 1031 exchange? ¿Nos puedes explicar un poquito qué es eso? Sí, claro. Cuando estás vendiendo propiedad que has mantenido y reportado como inversión por mínimo 2 años, puedes hacer un 1031 exchange para diferir los impuestos de ganancia. Y para hacer eso, tiene que comprar otra propiedad que es igual o mayor en valor de lo que está vendiendo para diferir todos los impuestos. Ok, explícanos un poquito eso. Entonces, si yo tengo una propiedad de inversión la cual he estado rentando, recibo renta sobre ella, los 2 últimos años, ¿de cuánto tiempo? ¿De 5, de 10 o nomás los 2 últimos años? Los dos últimos años es lo que importa. No importa lo que hiciste antes, nomás los 2 últimos años. Ok, no, entonces no es como una propiedad personal, sino una propiedad de inversión. Sí, tiene que ser de inversión. Los 1031 exchanges solo son para inversión. La propiedad que está vendiendo debería de ser inversión y también la propiedad que vas a comprar debe de ser de inversión. Ok, no, entonces, nomás para aclarar que no es una primaria, no es una propiedad primaria. Entonces, cuando estamos diciendo un 1031 exchange, ¿a qué nos referimos? ¿Al proceso de la venta y la compra de otra propiedad de inversión? Sí, los 1031 exchanges nosotros lo hacemos y los 1031 exchanges solo empieza cuando estás vendiendo la propiedad, ya cuando entres escrow. Ok. Puedes hablar a nosotros para empezar el proceso y de ahí vamos a tener documentos para firmar y ya cuando cierre la venta, el dinero de su venta va a venir a nosotros para el 1031 exchange y ya va a tener sus fechas topes para terminar el 1031 exchange y para diferir los impuestos. Ok, y ya que si todas las propiedades de inversión califican, entonces, ¿cuáles son más o menos los tiempos? Estás diciendo que tienen que estar en escrow, le marcamos ustedes y le decimos, oye, estamos en escrow, vamos a cerrar tal día, y de ahí cómo se manejan a partir de ahí, cómo se manejan los días. Sí, claro. Vamos a comunicarnos con su escrow officer Ok, para pedir por todos los documentos que ocupamos para hacer los documentos para el 1031 exchange. Ya cuando tenemos todo listos, vamos a mandar los documentos al cliente para firmar antes del cierre de escrow y ya cuando cierres escrow en la venta, el dinero de la venta va a venir a nosotros y va a empezar las fechas topes, los 45 días para identificar y luego 180 días para terminar el 1031 exchange y para cerrar escrow en la compra. ok, ok. Entonces, eh, igual, eh, igual era mucha información y vamos a igual recapitular ahí, ¿no? Pero Oh, sí, sí, claro. supongamos el cliente cierra escrow en 10 días. A partir de esos 10 Ajá. días que cierran o el día de mañana que cierren, 45 días para identificar una propiedad, ¿no? Y después ciento Sí, ochenta
para cerrar. Los 180 es total. Los 45 días son parte de los 180 para hacer el 1031 exchange. Y los 180 Ok, días empieza el día que cierres escrow en la venta. ok, ok. Entonces, en teoría, supongamos que, bueno, mi otra pregunta sería, dentro de la transacción, si yo sé que voy a cerrar, pero, perdón, si mi cliente va a cerrar en 10 días, ¿puedo empezar a ver Ujú. propiedades? Sí, claro, claro. Ok. Para cuando decimos que tienes 45 días para identificar si entres escrow antes de los 45 días, eso es preferido, eso es perfecto. Y ya cuando abres escrow en la compra, nomás nos tienes que notificar a nosotros para que también trabajamos en esa compra. Pero sí te dan 45 días. Si no abres escrow antes de los 45 días, está bien. Solo tiene que identificar los domicilios que quiere identificar. Y puede ser hasta 3 domicilios. Después de los 45 días, los domicilios ya no se puede cambiar. Eso es el más difícil parte del 1031 exchange, porque realmente tienes que saber lo que vas a comprar antes de los 45 días. Puedes identificar hasta 3 y después de los 45 días ya puedes abrir escrow en una de esos 3. Pero si no puedes abrir escrow en ninguno de sus propiedades, vas a tener un 1031 exchange fallido. Fallado, así se dice, Ok. fallado. Sí, sí, no, no pasa nada. Ujú, Bueno, entonces, una vez que pasen esos 45 días, supongamos que no identificamos ninguna propiedad, pasan esos cuarenta y ujú, cinco días, no cerramos en nada, no ujú. abrimos escrow en nada. Entonces me dices que es un 1031 exchange fallido. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, ¿O se acaba todo? O, sí, sí se acaba todo en ese momento. Ya cuando vemos que no entregases la forma de identificación con los domicilios y se pasaron los 45 días, el día 46, el 1031 exchange, vamos a cerrar el archivo, vamos a regresar el dinero para atrás al cliente y ellos van a pagar impuestos como si no hicieron un 1031 exchange. ok, ok. Entonces, Ujú. le reembolsas el dinero que cuando cerramos escrow en la propiedad anterior se traspasó a ustedes, ¿no? Ese dinero se traspasa bueno, Sí. se traspasa a escrow, Ujú. donde retienen el dinero para cuando abras escrow en la nueva propiedad, ¿no? Entonces, Sí. ese dinero se reembolsa al cliente y el cliente entonces paga los impuestos sobre esa propiedad que trató de diferir. Ok, Así es, sí. Se termina. Los 45 días se pasan muy rápido y siempre les digo a todos los clientes que es mejor empezar a hacer las ofertas lo más pronto posible y estar en escrow antes de los 45 días, pero no es requerido. Al mínimo, nomás tienes que entregar esa forma de identificación antes de medianoche en el día 45. ok. Entonces, el, la planeación es una vez abrir escrow en la propiedad de inversión que tienes, vamos a decirle propiedad A, que es la que está vendiendo el cliente. Ujú. Entramos a escrow día primero, no sé, y empezamos a buscar ya la propiedad B, ¿no? La propiedad de inversión que va a comprar. Entonces, dentro de ese Ujú. periodo de escrow, puedes estar entrando a Sí, escrow en la otra propiedad y ya nomás cerrar el día que tú quieras. sí. Ok, en el momento que entres a Ujú. escrow Así es. en la propiedad B, ya les notificamos a ustedes que ya entramos a escrow en esa propiedad y ya se queda como esa propiedad o, o puedes o puedes salirte de escrow de esa y volver a entrar a otra.
antes de los 45 días o no? Sí. Ok. Sí, Entonces, eso no pues, es problema. Si haces tus inspecciones, si hay algo que no te gusta y quieres a cancelar escrow y estás entre los 45 días, no hay problema. Puedes a cancelar escrow y nomás nos tienes que notificar otra vez ya cuando abres escrow en otra propiedad. ok. Entonces, realmente puedes estar eh, entrando y saliendo de otro escrow o identificar varias propiedades dentro de esos 45 días, pero pues Ujú. eso es crucial, esos 45 días al principio, ¿no? Y Sí, así es. más los otros días, más los 180 días para cerrar. Ok, Ujú. bueno, ¿qué es una propiedad que califica como, como iguales? Porque habías mencionado que se tiene que comprar una propiedad de era el mismo valor que la otra propiedad. Sí, sí. Ajá. Y cuando decimos mismo tipo de propiedad, solo tiene que ser inversión para inversión. No tiene que ser el mismo tipo de propiedad. Puedes vender casa y comprar terreno si quieres. Nomás tiene que ser propiedad real y tiene que ser de inversión para calificar. Y para diferir todos los impuestos, tienes que comprar igual o mayor en valor de lo que está vendiendo si quiere definir todo. Puedes comprar algo que es menos si quiere, pero sí va a tener que pagar impuestos en la diferencia. Ok. Entonces, si vendo una casa, si el cliente vende la casa de $1 millón, tiene que comprar algo de 1 millón o más. Ok. Y si no, si se Así es, vende si quiere por, definir todo. ok. Y si se vende por $800,000, pues va a tener que pagar impuestos sobre la diferencia que vienen siendo esos 200,000, ¿no? Ok. Sí, y sí puede deducir los gastos de la venta también. Ejemplos son como los gastos de escrow, a los gastos de título, comisiones, todos esos puedes deducir del precio de la casa que estás vendiendo y eso te va a dar el mínimo que tienes que comprar para definir todo. Ok. So, puedes a comprar un poco menos y todavía puedes a diferir los impuestos, pero para estar más seguro siempre decimos igual o mayor de la cantidad que está vendiendo. Ok. Sí, lo que estás diciendo es que supongamos que vendes una casa de $1 millón, y estás comprando algo de 950. Bueno, la realidad es que Ujú, 1 millón menos los costos de cierre, menos comisiones, menos impuestos y todo lo demás, pues realmente, no sé, te queda una ganancia de 900, vamos a ponerle, ujú, y pues estás ujú. comprando algo de 950. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Eso va, sí, sí, eso también es bueno. Vas a definir todos los impuestos todavía porque el mínimo era los 900,000. Ok. Entonces es tu neto, más que nada. Ajá, sí. Y nomás tiene que asegurar que son gastos que tienes que pagar una vez para vender la propiedad. Ejemplos que no quieres deducir son como property taxes o insurance, cosas que vas a pagar más de una vez. Eso no quieres deducir. Nomás los gastos que tienes que pagar una vez para vender la propiedad. Ok, ya, ya entendimos aquí. Este, y más o menos cuánto cuesta este proceso. Sí, nuestra compañía cobramos 1,250 y eso es todo para una venta y una compra. Si hay más de una venta y una compra, cobramos 350 para cada propiedad más. Ok, ok. Entonces, eso es si ya nomás le vas agregando si son varias propiedades, si es Ujú. considerado
un duplex o un triplex es considerado las tres propiedades o se considera como una? No más una. Ok, Ejemplos, también puede decir como um, por cada contrato o por cada escrow, podemos decir. Porque si ya. estás vendiendo un duplex, pero solo es una un contrato o un escrow, va a contar como una propiedad. Ok, perfecto. Ok, y bueno, y igual te pregunto, más o menos, o qué son los errores más comunes que ustedes ven para un inversionista. Sí, a veces tenemos clientes que piensan que solo tienen que reembolsar el ganancia que, o reinvertir, perdón, reinvertir el ganancia que tienen en el propiedad y no la cantidad que está vendiendo. Es muy importante que compran algo que es igual o mayor de la cantidad y no solo del ganancia. Eso es la primera. El otro también que vemos, solo los 45 días. Este es el más difícil parte porque se pasan muy rápido y a veces tenemos clientes que se esperan un poco y luego empiezan a hacer sus ofertas y luego ya se pasan los 45 días y ven que no pueden comprar ninguno de las propiedades que identificaron y no quieres estar en esa situación, es mejor empezar a hacer las ofertas lo más pronto posible y estar en escrow si puedes, nomás para tener mejor chance de terminar todo. Ok, este, Pero esos son los dos más importantes que yo veo. ok, entonces cuando dices el que tiene que reinvertir el dinero, no nomás la ganancia, es decir, o que tiene que comprar una propiedad del valor equivalente a lo que vendió o más, ¿no? Entonces, Ujú, supongamos que vende una casa de $1 millón, pero le debe una hipoteca de $500,000, no significa que va a ir a comprar algo de 600,000, ¿no? Porque la ganancia son así 500. es. Entonces, realmente Ujú, serían de, de 1 millón, no más que pues entra con un enganche más alto. ujú. Sí, así es. Ok. Sí, eso es muy interesante porque sí hay sí hay gente que piensa que dice, no, pues yo tengo de ganancia tanto, eso es lo que quiero reinvertir, Ujú, pero pues es realmente a lo que lo ujú. vendiste. Por eso digo eso, porque sí, sí, porque si no haces un 1031 exchange, eso sí es correcto, nomás vas a tener que pagar impuestos sobre su ganancia. Pero ya cuando estás haciendo un 1031 exchange, el IRS no solo va a ver a su ganancia, van a mirar al precio de la casa que estás vendiendo y dicen, ok, si quieres definir todos los impuestos, tienes que comprar algo que es igual o mayor de ese precio, no solo de tu ganancia. Ok. Es muy interesante porque creo que en otras partes del mundo, incluyendo donde la mayoría de mis clientes están en México, por lo general, pues no existe algo así, ¿no? Y es una forma Ujú. de cómo el inversionista aquí en Estados Unidos toma eh, las ventajas de los impuestos y del IRS, de la ley como está escrita, para poder Ujú. incrementar su portafolio, ¿no? Ir creciendo su Sí. portafolio sin definiendo las ganancias. Ujú, ¿Ok? Entonces, en el momento que ustedes entran, em, porque me ha tocado un poco, es una cosa que se llama reverse
1031 exchange, ¿no? Ajá. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, los reverse exchanges son cuando tienes que cerrar escrow en la compra antes que puedes cerrar escrow en la venta. Los reverse exchanges son más complicados y también cobramos más porque hay más leyes que el IRS ponen con los reverse exchanges. Un ejemplo es no puedes tener título en las dos propiedades al mismo tiempo. Nosotros tenemos que tener un corporation que abrimos para poner título de una de las propiedades para que puedas hacer el 1031 exchange y ya cuando se termina, nosotros tenemos que dar el título para atrás a usted. Pero eso es parte del reverse exchange, es que tenemos que poner ese corporation en título. Nomás recomiendo los reverse exchanges si tienes que cerrar escrow en la compra antes de cerrar escrow en la venta. Si puedes hacer escrow en la venta primero, va a ser más fácil, no vas a gastar tanto porque los reverse exchanges creo que, y eso es para todos los 1031 exchange companies, creo que más o menos como 8,000 por ahí te van a cobrar por un reverse exchange y los exchanges regulares cuando si eres escrow en la venta primero solo es como 1,250 por ahí. Es una gran diferencia. Sí, claro. Sí, sí, son casi 7 veces más, ¿no? 8 veces más. Este, Ujú. okey, pero, pues, sí hay una opción para la gente que, pues, Sí, tiene que claro. a fuerzas vender para poder comprar, ¿no? Eh, Sí. entonces, no se ve tanto como un 1031 exchange normal, pero sí existe la Ujú. posibilidad de hacerlo, donde, Sí. no estás regulado esos 45 días. Ujú. Y vas a tener los 45 días y los 180 días, pero va a ser en reverse, ¿verdad? Porque vas a comprar la propiedad primero y luego ya cuando cierres escrow en la compra vas a tener 45 días para identificar lo que vas a vender y luego 180 días para cerrar en esa venta. Son los Oh, mismos fechas topes, nomás todo empieza el día que al cierres revés. escrow en la compra. Okey, okey. Entonces, Ujú. bueno, Así lo es. bueno es que sí hay una alternativa, ¿no? También. Ajá. Sí, claro. Oye, muy, muy interesante eso. Otra cosa que tú veas muy común de errores que puedan tener, los inversionistas, especialmente un inversionista foráneo que desconoce este proceso. Am, ¿Sabes qué? No hay tantos, nomás comprar algo que es igual o mayor, los 45 días. A veces, si no eres un citizen y no eres un residente de los Estados Unidos, hay un withholding, FERPTA withholding, no sé si has escuchado de eso, el FERPTA withholding. Sí, Sí. Okay, a veces, sí hay fractal withholding y cuando tienes un cliente que tiene que pagar ese fractal withholding porque no son citizen y también no son un resident de los Estados Unidos, sí puedes hacer un 1031 exchange, pero ese fractal withholding porque no se va a quitar porque vas a hacer un 1031 exchange. Todavía está requerido y lo tienes que pagar al cierre de escrow. Y si quieres definir todos los impuestos, vas a tener que poner ese dinero para atrás en tu 1031 exchange. Y luego ya cuando reportas a todo, puedes hablar con tu contador um, sobre agarrar ese dinero para atrás que mandaron escrow de ese FERPTA withholding. Sí, sí se puede hacer todavía, pero FERPTA withholding se tiene que pagar
ya cuando estás cerrando escrow en la venta. Ok, Y otra vez, nomás es cuando no eres un resident o no eres un citizen. ok. Entonces, igual para recapitular esa parte, el FERPTA es una condición que pone el IRS, una ley donde el foráneo, Mm, ya sea que no es residente y no es estadounidense, tiene que pagar un ujú. impuesto sobre la venta de su propiedad y ese withholding o esa cantidad se retiene dentro del IRS. En el momento Sí, que estás haciendo el 1031 exchange, de todos modos, ese dinero se va a tener que retener. Entonces, ujú. el siguiente año que estás haciendo tus impuestos, con tu contador, pues ya puedes pedir un monto o el monto adecuado de ese FERPTA que te lo reembolsen. ¿Es correcto como lo estoy diciendo? Sí, nomás tienes que asegurar que reembolsas el 1031 exchange para ese withholding que quitaron. Si no depositas ese dinero para atrás en tu 1031 exchange, ese FERPTA withholding vas a tener que pagar impuestos sobre esa cantidad. Pero todavía puedes hacer el 1031 exchange para todo el dinero que sobra. Pero si Ok. quieres definir todo, sí tienes que poner ese dinero para atrás. O sea, el siguiente año tuvieras que reembolsar al 1031 exchange y ese dinero ya se transfiere a la Ujú, propiedad que cerraste un año anterior. ujú. Ok, ok. Sí. Entonces, eh, supongamos que tienes un, una hipoteca en la nueva propiedad. Supongamos que vendiste por 1 millón, pero compraste algo por 1.5, entonces Ujú, sacaste 1.5, o sea, sacaste $500,000 de hipoteca, ¿no? Entonces, en tu FERPTA withholding, tuviste, vamos a decir, $100,000 de withholding. ujú, El siguiente año que haces los impuestos, te lo reembolsan. Ese dinero lo ujú, entregas a 1031 Exchange. 1031 Exchange se lo deposita a la hipoteca, ¿no? ujú. Al banco. Por esa cantidad de Sí, $500,000 se baja a $400,000. ¿Es correcto? sí, Ok, sí. ya tiene más sentido. Entonces, Ujú, sí hay unas, sí se tiene que coordinar con varias personas, ¿no? Cuando estás haciendo una transacción como un 1031 exchange, pues lo ideal es que estés hablando con tu contador, estés hablando sí. con ustedes de 1031 exchange, estés hablando con escrow, con tu agente de bienes raíces, pues realmente con todo, ¿no? Con tu prestamista. Entonces, para que todo mundo esté en conjunto Ujú, y se pueda hacer una transacción que que sea mucho más amena y que puedas tener todo el control desde un principio, ¿no? sí, así es. Está pues muy interesante, muy interesante, Carolina. Y pues mira, no te queremos quitar más tiempo, ya nos dedicaste bastante y te agradecemos muchísimo que nos hayas informado de cómo funciona un Sí. 1031 exchange, de qué son las cosas que tenemos que estar monitoreando y viendo y coordinando con todos los demás. Pero te quería otra vez agradecer muchísimo tu tiempo y que nos hayas apoyado en esto. Claro. Sí, claro. Gracias a usted también. Perfecto, Carolina. Pues que tengas muy buen día
y nos vemos en la próxima. Sí, nos vemos. Gracias, Amal. Bye, Carolina.